Hola, saludos. Mi nombre es Jonathan Moreno, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad de los Andes. Hoy vamos a continuar el tema sobre las operaciones bancarias. Retomando un poco la idea, las operaciones bancarias son actividades que llevan a cabo las instituciones financieras para prestar un servicio a sus clientes. Es decir, ellos cumplen la función de intermediarios financieros. Este tipo de operaciones involucran al ahorro familiar, al financiamiento de las empresas y a la economía pública. Las operaciones bancarias son de tres tipos: activas, que es cuando el banco lleva a cabo los créditos para el financiamiento de sus clientes y obtiene beneficios de estos. Pasivas, que es cuando los clientes depositan dinero en las entidades bancarias con el fin de crear un ahorro. Y neutrales, que es, por ejemplo, cuando el Estado impone el pago de un impuesto y este se cancela a través del banco. Sistema de clasificación de riesgo. En el artículo 88 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario nos habla sobre que el Sistema de Información Central de Riesgo es una base de datos o un registro donde se encuentra la actividad crediticia del sector bancario nacional. Está bajo la responsabilidad de la SUDEBAN, el cual nos permite consultar la situación crediticia de los diferentes usuarios, con la finalidad de verificar los niveles de riesgo que puedan existir. El Sistema de Información Central de Riesgo lo utilizan las instituciones bancarias para hacer las consultas automáticas que se requieran. Está prohibido su uso para fines distintos a los que establece la ley. La Superintendencia del sector bancario solicitará la información que necesite a las demás instituciones, tanto públicas como privadas, con el fin de obtener información adicional sobre el estado financiero de sus clientes, bien sean personas naturales o jurídicas, para así facilitar la evaluación de los riesgos. Entonces, cuando hablamos de riesgos financieros, nos referimos a cualquier actividad que implique incertidumbre sobre los resultados que se van a obtener y por tanto estos pueden llegar a ocasionar alguna consecuencia negativa en el futuro. El riesgo financiero está ligado a la rentabilidad de las empresas, por lo que mientras más deuda tiene una entidad, mayor es su riesgo financiero. Entonces, antes de llevar a cabo una inversión, es esencial calcular el riesgo que éste conlleva. Vamos a ver un poco sobre los tipos de riesgos que existen, ¿sí? Tenemos el riesgo crediticio, que es cuando existe la posibilidad de tener grandes pérdidas debido a que uno o varios de sus clientes no cumplan con las obligaciones de crédito a las que se comprometieron. También tenemos el riesgo de liquidez, que es cuando existe la posibilidad de conocer de que el banco cuente con suficiente circulación de efectivo dentro de sus cuentas para cubrir la demanda de sus clientes, ya que a través de estos créditos es que la entidad obtiene beneficios. También tenemos el riesgo de mercado, que se basa en que, ya que son entornos que poseen una dinámica rápida o que varían de forma constante, se estudian tomando en cuenta las tasas de interés, las cotizaciones de las divisas con las que operan, los títulos de valores y la influencia de los mercados internacionales sobre las variables económicas. También tenemos el riesgo legal, que ya que las entidades bancarias están expuestas a marcos legales muy estrictos que regulan sus procesos y su funcionamiento, pueden afectar en forma directa la estructura de los balances de los bancos, teniendo como consecuencia costos elevados o riesgos directos
con los clientes. Estos riesgos deben ser estudiados por los inversionistas para entender circunstancias en las que su estado financiero pueda ser limitado o afectado. También tenemos el riesgo operacional, que es la posibilidad de que existan grandes pérdidas debido a errores internos de la institución financiera, fallas en la infraestructura, fallas en cuanto a tecnología o fallas o errores en el recurso humano, entre otras variables internas. Entonces, este tipo de riesgos recaerá en la capacidad que posea la institución bancaria en solventar situaciones tanto sencillas como extraordinarias. Las entidades bancarias deben mantener su riesgo de operaciones al mínimo para generar confianza tanto en los entes reguladores como en sus clientes. También tenemos el riesgo de país, que es un indicador bancario macroeconómico e impacta de forma directa las operaciones internacionales o de comercio exterior. Se calcula tomando en cuenta los niveles de riesgo del sistema económico de un país. Entonces, mientras más elevado sea el riesgo de un país, mayor será el porcentaje de interés que deberán pagar tanto las empresas como las entidades gubernamentales para realizar operaciones o para obtener financiamiento. Y también, por último, tenemos el riesgo de reputación, que nos habla sobre las variables en las que está enfocada este tipo de instituciones, que son el dinero y la confianza. Este tipo de riesgo está basado en la credibilidad y la confianza que posee la entidad. Se produce cuando existen reclamos por parte de clientes a las operaciones de la entidad bancaria. Esos reclamos deben ser tomados en cuenta debido a que sus efectos pueden ocasionar que se ahuyenten los clientes o pueden llevar a un retiro masivo de fondos. La gestión de riesgo en las finanzas es un elemento esencial para que cualquier empresa tenga éxito, ya que le ayuda a prepararse, a aprovechar las oportunidades y anticiparse a las situaciones que le pueden provocar grandes pérdidas económicas en el futuro. Muchas gracias. Continuamos con la compañera Mayri. Provisiones sobre el crédito. Toda entidad tiene que asegurarse de que cuenta con los fondos necesarios para cubrir tanto posibles pérdidas de valor del activo como para hacer frente a potenciales obligaciones que aún no se han materializado. Estos fondos son conocidos comúnmente como provisiones. Cabe resaltar que algunos sectores, como la banca, cuentan con la legislación proporcionándoles eh, ciertas normativas de provisiones mínimas y por tanto cuenta cuando se concede un crédito hay que provisionar parte de él por si el crédito entra en mora. Es decir, las entidades bancarias realizan dos tipos de dotaciones en su cuenta de resultados para cubrirse del llamado riesgo de crédito. Las genéricas y las específicas. Entre las genéricas que se realizan en el momento de la concesión del préstamo y las específicas que cubren los créditos impagados. En definitiva, la concesión de un crédito obliga al banco que lo ha concedido a constituir un fondo en balance para cubrir su potencial baja en el activo en el caso que finalmente se clasifiquen como fallido, es decir, que se considere remota su recuperación. Una vez creado este fondo de provisión por insolvencia, aparecerá en el activo del balance dentro de las cuentas, préstamos y anticipos a la clientela, aunque con signo negativo.
Ello nos permitirá saber el importe de la cartera de préstamos bruta y neta antes y después de deducir la provisión por insolvencia. Además de las provisiones por insolvencia, los bancos, al igual que las empresas no financieras, han de mantener fondos para cubrir posibles obligaciones futuras, como por ejemplo las pensiones, las prejubilaciones o litigios. Estos recursos se contabilizan en el balance del banco en las cuentas del pasivo, llamada provisiones. Los cargos que se producen tanto en el momento de la concesión y de crédito, dotaciones genéricas, como con los créditos dudosos que se han producido en un periodo determinado de tiempo, se contabilizan en las pérdidas por deterioro de activos financieros. Y aparecen en las cuentas de pérdidas y ganancias con signo negativo, una vez calculado el margen neto o resultado de explotación. Las provisiones por obligaciones o resultados de explotación se pueden contabilizar inmediatamente después, también con signo negativo bajo el rótulo dotaciones a provisiones. Por tanto, ambas cuentas pueden reducir significativamente el resultado de la entidad financiera. Inversiones. Las inversiones son un proceso de compra de activos que aumentan el valor con el tiempo y proporcionan rendimiento en forma de pago de ingresos o ganancias de capital. En el caso de las inversiones financieras, estas se refieren a las operaciones que se hacen en valores como acciones, bonos, letras de cambio, depósitos bancarios y otros instrumentos financieros. Invertir dinero puede verse como una salida de capital que se hace en el presente para mejorar la salud financiera personal y familiar en el futuro. Un ejemplo de ello se puede apreciar para ser un poquito más específica cuando adquirimos un bien patrimonial. Por ejemplo, si hacemos la compra del local donde se va a establecer la institución financiera, sería como una inversión que al momento se ve como que una pérdida de capital, pero al mismo tiempo pues se está invirtiendo para futuro. Su objetivo es comprar un activo a un precio bajo y venderlo por un coste más alto. En el caso de las inversiones financieras, según la clasificación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, hay varias posibilidades que pueden ayudar al inversor a cumplir con este fin. Entre ellas se encuentran las inversiones de renta fijas y las inversiones de renta variable. Las inversiones de renta fija están divididas en el plazo de vencimiento y en el rendimiento y el tipo de emisor. Entre las inversiones de renta fija, los productos de renta fija suelen ser una opción atractiva para las personas que no quieren riesgos en sus inversiones, aunque su rentabilidad potencial sea más reducida que otros productos financieros. Sus intereses pueden ser fijos desde el momento
de la emisión hasta su vencimiento o estar referenciados a algún indicador como el Euribor. Entre las inversiones que se pueden clasificar está el plazo de vencimiento, que es el horizonte temporal que establece si la inversión se va a realizar en corto, mediano o a largo plazo. Están las del rendimiento. Este concepto mide las ganancias en relación al coste de la inversión, es decir, su rentabilidad según el factor la que se clasifica y se establece en rendimiento explícito o rendimiento implícito. Las de rendimiento implícito son con pagos periódicos al inversor en forma de intereses. Esto quiere decir que se podría cancelándolo periódicamente, o sea, podría ser mensualmente o anualmente, mientras que las de rendimiento implícito con un pago único de intereses en el momento de la amortización. Esto quiere decir que es cuando se hace un pago, o sea, dan un préstamo, un crédito, y en ese mismo momento le descuentan una parte de ese crédito, un porcentaje. El emisor en el mercado se puede elegir entre varias opciones que se dividen en función de tipo de emisor en instrumentos públicos, letras de cambio del tesoro, bonos y obligaciones del Estado y deudas autónomas. Entre las organizaciones públicas o los privados, los pagadores de empresa, cédulas, los bonos hipotecarios, bonos y obligaciones, bonos titularización, entre otros. Las inversiones de renta variable nos dice que su principal característica es que en el momento de la adquisición no se conoce su posible rendimiento futuro. El motivo es que estas operaciones dependen de distintos factores. Un buen ejemplo de inversiones en renta variable son las inversiones de empresa, donde hay que tener en cuenta aspectos como la evolución de la compañía o el comportamiento de los mercados, que son muy sensibles a cualquier acontecimiento que puede afectarles. Cuando un inversor compra acciones, se convierte por derecho en dueño de una parte de la empresa y automáticamente adquiere una serie de derechos. Entre ellos también se encuentran los fondos de inversión. Los fondos de inversión se refieren a un instrumento de ahorro que reúne un patrimonio colectivo formado por las aportaciones de un número variable de inversiones. Estas aportaciones se invierten en diversos instrumentos financieros como pueden ser acciones, valores de renta fija, derivados o una combinación de estos, y su gestión se encomienda a una sociedad gestora. Buenos días, mi nombre es Lima Araña, yo pertenezco al grupo 2 de las exposiciones. Me toca hablar sobre la mesa de dinero y provisiones sobre las inversiones. La mesa de dinero constituye el mecanismo de intermediación financiera que tiene por objetivo principal la captación de fondos de personas naturales o personas jurídicas que tengan el exceso de liquidez a corto plazo para colocarlos a empresas que requieran de dichos recursos del mismo lapso. En otras palabras, es un centro de intermediación de fondos. La mesa de dinero le ofrece a entidades jurídicas y personas naturales la oportunidad de invertir a plazos cortos en un instrumento cuyo rendimiento, dependiendo de las necesidades del cliente, puede ser exento del pago de impuestos sobre la renta o gravable en empresas de necesidades de fondo a corto plazo la posibilidad de adquirirlos. Tipos de instrumentos. Tenemos primero, según la garantía, con operaciones de instrumentos financieros exonerados de pago de impuestos sobre la renta.
Título de valores como participaciones, bonos financieros, cédula hipotecaria, certificación de fondos de depósito a plazo, bonos quirografarios, y tenemos operaciones de instrumentos financieros no exonerados de pago de impuestos sobre la renta, o acciones o obligaciones de empresas privadas, aceptaciones comerciales, financieras o bancarias, letras de cambio emitidas y liberadas y aceptadas por la misma entidad emisora. Tenemos un segundo plazo, según el plazo. Segundo punto, las operaciones a la vista mediante las cuales el cliente depositante puede retirar o disponer del dinero cuando lo considere conveniente a través de una simple comunicación telefónica. Y la fecha determinada, en cuyo caso el cliente solamente puede retirar su dinero a dicha vencimiento. Puede ser en 7, 15, 30, 45 o 60 días, según lo estipule entre el cliente y la mesa de dinero. Funcionamiento cliente. La intermediación de fondos de compra y venta de aceptaciones comerciales se lleva a cabo entre cliente y excedentes de fondos. La captación de fondos es con venta de cartera y venta de aceptaciones propias. En el gráfico vemos un lado la situación del cliente con excedente y en el otro lado con clientes deficitarios. En este caso el banco, institución bancaria, banco hipotecario u otros. La venta de aceptación propia. En este caso, el papel que recibe el inversor es una aceptación de la institución financiera y no valor emitido por un tercero. La aceptación en este sentido podría interpretarse como un pagaré de la institución financiera. La colocación de recursos mediante la compra de cartera y compra de aceptaciones. La institución financiera actúa como un comprador inversor, mientras que como un vendedor de la gran mayoría de los casos actuará la institución financiera. La compra de aceptaciones hasta cierto punto igual a las colocaciones mediante la compra de cartera. Una institución financiera que cuenta con limitaciones de ley general en bancos trata de colocar sus excedentes de fondo por un plazo determinado. Provisiones sobre las inversiones. Concepto. Todas las empresas tienen que asegurarse que cuentan con los fondos necesarios para cubrir tanto posibles pérdidas de valor del activo como para hacer frente a potenciales obligaciones que aún no se han materializado en estos fondos, como son comúnmente como provisiones. La provisión en el ámbito contable es un pasivo que consiste en reservar una serie de recursos para hacer frente a una obligación de pago prevista en el futuro. Es decir, las empresas saben que en un futuro van a tener que realizar pagos, por lo que tienen que guardar una provisión de fondos. Las provisiones suelen realizarse a final del ejercicio de cada año y es por una cuantía estimada, esto ya que en el momento en el que se sabe que la cantidad exacta debe destinarse a un pago, deja de ser una provisión. Tipos de provisiones. Tenemos la provisión de una obligación contraída y todavía no pagada, es una obligación pasada. Provisión de una obligación no contraída y por tanto no pagada, pero previsible, es una obligación futura. Provisión por gastos de deterioro, aunque los deterioros no sean obligaciones como tales para sus gastos para la empresa, por lo que en el momento que se reciba la posibilidad de que exista un deterioro deba adoptar la provisión. A corto plazo, cuando se estima que la obligación que estamos provisionando se cumplirá en el corto plazo, es decir, en menos de 12 meses, la provisión se incluirá dentro del pasivo corriente. Y a largo plazo, cuando se estima que en la obligación que estamos provisionando se cumplirá en el largo plazo, es decir, en más de 12 meses, la provisión se incluirá dentro del pasivo corriente. Bueno, eso es toda mi exposición. Mi nombre es Lima Arañez. Espero que les haya gustado, hayan entendido y los dejo con mi compañera María Morantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esa presentación y a continuación yo voy a hablarles sobre los fideicomisos. Primero vamos a conocer lo que es la palabra etimológica, que para Sucre la palabra fideicomiso viene del término latín fideicomiso, de la unión de las palabras fide, que quiere decir confianza o fe, y comisum, que significa comisión, lo que se traduce como un cometido de confianza.
Esta palabra clave nos define que para Hestiópolis el fideicomiso es un acto jurídico de confianza, en el que una persona entrega a otra la titularidad de unos activos, con el objeto de que esta última los administre o disponga de ellos, en función de ciertos fines, para el beneficio de un tercero. Es decir, se genera un contrato en donde una o más personas transmiten cantidades de dinero, bienes o derechos de sus propiedades a otras personas. Como lo dije en el concepto, es para el beneficio de un tercero. A continuación, vamos a ver las partes que intervienen en un contrato del fideicomiso. Estas son 4. La primera es el fideicomitente. Esta es la persona que constituye el fideicomiso. El fiduciario es la persona a quien se transfieren los bienes para que ejecute la voluntad del fideicomitente. El beneficiario es la persona en cuyo favor se constituye el fideicomiso y quien recibe los beneficios derivados del cumplimiento de este. Y el fideicomisario es el destinatario final de los bienes fideicomitidos. Si lo asociamos con el concepto anterior, podemos definir que el fideicomitente es la persona que tiene ese activo. El fiduciario es a la persona a la que le dan para que pueda administrar ese activo y el fideicomisario es la tercera persona que va a recibir esa herencia, por ejemplo, la herencia de un activo. O como mencionaba en el caso anterior, que son los derechos a una propiedad. Eso podría ocurrir. Ahora vamos a ver la clasificación. Esta clasificación tiene un objeto o fin y se puede dividir en 2 grupos, el que tenga garantía o el de administración. Este último se divide en 2, el de administración y el de inversión. Está la forma de otorgamiento o constitución, es decir, puede ser unilateral, contractual o testamentario. La calidad del fiduciante puede ser tanto pública como privada y según se emitan los valores negociables. Por ejemplo, si se clasifican como financieros u ordinarios. Ahora, para los beneficios que ofrece tener un fideicomiso, está que Euronnova Internacional Online Educación dice que estos se definen o se dividen en los legales y los financieros. Entre los fideicomisos legales, protegen a los beneficiarios del fideicomiso de los acreedores del fideicomitente y garantizan que los bienes del fideicomiso sean utilizados de acuerdo con los términos del fideicomiso. Esto quiere decir que al momento de hacer el contrato del fideicomiso, todas las partes involucradas y todos los activos relacionados quedan protegidos y seguros y son inversiones a futuro. Por ejemplo, en la definición anterior yo hablaba sobre el dinero. Por lo general, a los estudiantes, a los padres que quieren que sus hijos vayan a la universidad, por lo general pueden hacer un fideicomiso a largo plazo en donde inviertan ese dinero y que en un futuro su hijo pueda estudiar en la universidad. Ese es un caso. Y los fideicomisos financieros permiten que las personas asignen bienes a un fideicomiso para reducir sus impuestos, proteger sus activos y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones financieras. Es decir, ese activo queda resguardado y no se va a tocar en caso de que haya algún inconveniente, porque eso es a futuro. También, una de las ventajas es que brinda protección al ahorro a largo plazo, lo cual es muy buena opción para pensar en el futuro. Ahora bien,
La ley en la que se rige las instituciones bancarias es la Ley de Instituciones del Sector Bancario. Esta tiene un decreto con rango, valor y fuerza de ley. En el capítulo 3 de esta que acabo de mencionar, se encuentra la relación para los fideicomisos, ¿no? Entonces, en el artículo 71 están las instituciones autorizadas, es decir, la superintendencia de las instituciones del sector bancario autorizará a los bancos universales para que se desempeñen como fiduciarios, mandatarios, comisionistas o pueden realizar otros cargos de confianza. Para el artículo 72, que son las obligaciones del fiduciario, indica las obligaciones y esta se desglosa en 18 numerales. Luego viene el artículo 73, que son las inversiones en moneda extranjera. Sobre las inversiones, menciona que la superintendencia, en previa vinculación con el órgano superior del sistema financiero nacional, podrá condicionar, restringir o limitar la inversión de los fondos recibidos en fideicomiso o administrados por cuenta ajena. Para el artículo 74, en las prohibiciones del fiduciario, indica que se prohíbe a la institución fiduciaria afianzar, avalar o garantizar en forma alguna ante el fideicomitente los resultados del fideicomiso o de las operaciones, actos y contratos que realice con los bienes fideicomitidos. Es decir, esta información se resguarda. Y por último, para el artículo 75 dice otras prohibiciones y limitaciones del fiduciario, en donde menciona que los fiduciarios no pueden realizar con los fondos recibidos del fideicomiso o mediante otros cargos de confianza una serie de acciones. Esta se desglosa en 12 numerales y dicta las sanciones a cualquier institución autorizada que tenga algún incumplimiento con los estatutos acordados. Ahora vamos a hablar sobre las limitaciones a las instituciones financieras. Estas instituciones financieras son todas aquellas prohibiciones y limitaciones de las operaciones o actividades que pronuncia la Ley de Instituciones del Sector Bancario. Por ejemplo, para el artículo 94, siguiendo con la Ley de Instituciones del Sector Bancario, está relacionado con la limitación al uso de las denominaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la limitación al uso de las denominaciones indica que solo las instituciones autorizadas por esta ley podrán utilizar en su denominación lemas comerciales, logotipos, marcas o documentación ordinaria o comercial, una serie de palabras como por ejemplo banco comercial, banco hipotecario, entre otras. Y estos términos que sean afines solamente podrán ser utilizados con una autorización legal. Para el artículo 95, que dice el límite de las operaciones, indica que las instituciones bancarias realizarán las operaciones activas y contingentes permitidas por el presidente, decreto con rango, valor y fuerza de ley, una persona natural o jurídica, que no pueda exceder de una suma de 10% de su patrimonio, siendo este límite establecido, y en caso de que sea o constituya un solo sujeto, no podrá exceder el 20% de su patrimonio. En el artículo 101 nos indica sobre las otras limitaciones y prohibiciones sobre los bienes muebles e inmuebles. Y allí establece que las provisiones especiales necesarias
para cubrir cualquier contingencia derivada de la adquisición de bienes se refiere a este artículo. Es decir, aquí se encuentran cómo se debe proceder para poder registrar o para determinar las prohibiciones que tienen. Muy bien. A continuación, voy a hablarles sobre las prohibiciones. En el artículo 86 está el alcance de las prohibiciones, que es el capítulo 1. Y este indica que está prohibido a las instituciones bancarias, así como a sus directores y trabajadores, suministrar a terceros cualquier información sobre las operaciones pasivas y activas con sus usuarios, a menos que se medie una autorización escrita. Para el artículo también, para no dejarlo a un lado, en el artículo 87 se presentan las excepciones del artículo 86. Es decir, que cuando se expresa que el secreto bancario no rige, es cuando la información es requerida para fines oficiales. Es decir, un ejemplo, que el gobierno solicite la información. Y esta tendrá que ser usada solamente con esos fines. Muy bien, para el artículo 96 se prohíbe a las instituciones bancarias efectuar operaciones con personas naturales o jurídicas vinculadas directa o indirectamente con su administración o su propiedad. Y se desglosa en 10 numerales. Allí se puede indicar y se puede leer cada pauta. Para el artículo 97 indica en los numerales las prohibiciones generales de orden operativo, financiero, preventivo y de dirección. Por último, en el capítulo 2 expresa las prohibiciones específicas para cada tipo de institución del sector bancario, englobando los artículos desde el 98 hasta el 102. Y bueno, espero que esta información les haya sido de mucha utilidad. Yo acá, en el final, les dejo las referencias bibliográficas para que ustedes puedan revisar el contenido y nutrirse más de información. Espero en verdad que les haya gustado la presentación del grupo. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Hasta luego.